Nunca pensé que un vuelo rutinario se convertiría en una pesadilla. Me llamo Marat Sokolov, tengo 37 años y hasta ahora me consideraba un piloto experimentado con más de 6.000 horas de vuelo. Pero el Baikal no perdona la arrogancia. Era finales de septiembre. Volábamos en un hidroavión Beriev B-103 en una misión de investigación, 4 científicos y yo. Nuestra tarea consistía en recolectar muestras de agua de diferentes áreas del lago para la monitorización ecológica. El tiempo era variable, pero el parte meteorológico no pronosticaba nada catastrófico. Viento de hasta 15 metros por segundo, nubosidad media. Un día de trabajo normal. Hermina Vasilieva, hidróloga con 20 años de experiencia, estaba sentada a mi lado. Sus delgados dedos tecleaban en una tableta donde tomaba notas. En el asiento trasero estaban Timur Akhmetov, especialista en microplásticos, un hombre con una barba imponente y ojos bondadosos. Verónica Lebed, joven bioquímica que acababa de defender su tesis doctoral. Y Stepan Ignatiev, jefe de la expedición, un hombre severo de 50 y tantos años con canas en las sienes y una mirada penetrante. Marat, ¿podemos descender? Quiero hacer un par de fotos de esta zona, pidió Verónica, señalando una bahía pintoresca donde el agua se teñía de todos los tonos de azul. Sin problema, asentí, iniciando un suave descenso. Estábamos aproximadamente en el centro del Baikal, a unos 40 kilómetros de la costa más cercana. Abajo se extendía la superficie del agua, majestuosa e inquietantemente inmensa. Muchos no se dan cuenta de las verdaderas dimensiones del Baikal hasta que se encuentran sobre su centro, donde las orillas se convierten en una línea apenas visible en el horizonte. Fue entonces cuando noté los primeros signos de una avería. Al principio, solo fue una ligera vibración en el panel de instrumentos. Luego, un fallo casi imperceptible en el motor izquierdo. ¿Pasa algo? Hermina captó al instante el cambio en mi expresión. Pequeñas fallas, respondí, tratando de sonar tranquilo, aunque la ansiedad ya iba en aumento por dentro. Que todos se abrochen los cinturones y revisen los chalecos salvavidas. Los fallos en el motor se intensificaron. Me puse en contacto con la torre de control en Irkutsk, informando de la situación. Confirmaron la recepción de la señal y comenzaron a preparar una operación de rescate, pero el helicóptero más cercano tardaría al menos 1 hora en llegar. ¿Podremos llegar a la costa?, preguntó Stepan. Su voz sonaba tensa, pero serena. Lo dudo, respondí con franqueza, mirando los indicadores de presión de aceite que caían rápidamente. Prepárense para un amerizaje de emergencia. El motor izquierdo se detuvo por completo y el avión comenzó a inclinarse. Compensé la inclinación, pero era obvio que no íbamos a aguantar mucho tiempo con un solo motor. Además, el tiempo cambiaba rápidamente. El viento arreció, apareciendo crestas blancas en la superficie del lago. «Amerizaje de emergencia en 2 minutos», grité. «Prepárense para el impacto». Reduje la velocidad tanto como fue posible, tratando de nivelar la aeronave para el contacto con el agua. Hermina a mi lado recitaba alguna oración. Timur apretaba con fuerza los reposabrazos. Sus nudillos se habían puesto blancos. Verónica lloraba en silencio, mientras que Stepan comprobaba metódicamente que los chalecos salvavidas de todos estuvieran bien ajustados. De repente, el segundo motor también comenzó a fallar. Perdimos altura rápidamente. «¡Agarraos!», fue lo último que alcancé a gritar antes de que tocáramos la superficie del agua. El impacto fue más fuerte de lo que esperaba. El hidroavión está diseñado para aterrizar en el agua, pero no en condiciones de una tormenta en aumento. Nos sacudió hacia arriba, luego nos dio un tirón brusco hacia adelante. Me golpeé la cabeza contra el panel de instrumentos. Vi las estrellas, pero no perdí el conocimiento. La cabina se llenó al instante de un ruido ensordecedor. Rugido del agua, chirrido del metal, gritos. Agua helada entró a raudales a través de las grietas en el casco. El avión comenzó a hundirse rápidamente con la proa hacia abajo. «¡Salimos!», grité,
desabrochándome el cinturón de seguridad. ¡Salidas de emergencia! ¡Rápido! Hermina ya estaba forcejeando con la puerta. Sus dedos resbalaban sobre el metal mojado, pero lo logró. La puerta se abrió de golpe y una ráfaga de viento helado entró en la cabina. «Verónica, Timur, fuera», ordenó Stepan, ayudando a la chica, que parecía haberse quedado en shock. Timur salió primero, luego ayudó a Verónica. Hermina les siguió. Stepan se volvió hacia mí. «Marat, vamos». Intenté levantarme, pero me di cuenta de que mi pierna estaba atascada entre las piezas retorcidas del panel de instrumentos. Un dolor agudo me atravesó el tobillo. «Estoy atascado», dije entre dientes. «Idos». «Ni hablar». Stepan corrió hacia mí y con una fuerza inesperada para su edad, comenzó a doblar la lámina de metal, liberando mi pierna. El avión seguía hundiéndose. El agua ya nos llegaba hasta la cintura. Estaba increíblemente fría, solo 8 grados, la temperatura típica de septiembre para el Baikal. «¡Vamos!». Stepan tiró de mi pierna y sentí cómo se liberaba, trayendo una nueva oleada de dolor. Salimos por la puerta directamente a las olas embravecidas. El avión estaba casi completamente sumergido, solo la cola sobresalía de la superficie. Los otros 3 se mantenían a flote a pocos metros de nosotros. Sus rostros estaban distorsionados por el horror y el frío. «¿Están todos bien?». «¡Aguanta!», grité, esforzándome por hacerme oír por encima del viento. «Creo que sí», respondió Hermina, sus labios ya con un tono azulado. «¿Y ahora qué?». Eché un vistazo a mi alrededor. La orilla era apenas perceptible en el horizonte, demasiado lejos para nadar en estas condiciones. Las olas eran cada vez más altas, alcanzando ya los 3 o 4 metros. El cielo se había cubierto de oscuras nubes. Se avecinaba una verdadera tormenta. «Tenemos que mantenernos juntos y usar los restos para flotar», dije, señalando las partes del fuselaje que flotaban. «Los equipos de rescate saben nuestras coordenadas. Vendrán». Pero en el fondo de mi alma, sabía que con una tormenta así, la operación de rescate podría retrasarse horas, si no días. Y en agua a 8 grados, una persona sin equipo de protección podía sobrevivir de 1 a 3 horas, no más. Nos esperaba una lucha desesperada por la vida en el corazón del embravecido Baikal. El frío fue el primer enemigo al que nos enfrentamos. Se filtraba a través de la ropa, se clavaba en la piel como agujas de hielo, succionando el calor del cuerpo a una velocidad aterradora. El agua a 8 grados es implacable. No mata al instante, pero destruye metódicamente el organismo, minuto tras minuto. «Hay que recoger todo lo que flote», grité, luchando contra las olas que me zarandeaban de un lado a otro. «Cualquier trozo puede salvar una vida». Mi tobillo derecho palpitaba de dolor, pero la adrenalina adormecía las sensaciones. Nadé hasta el trozo de revestimiento más cercano, una plancha metálica de aproximadamente 1 metro por 1,5 metros. Podría servir como un buen apoyo. Timur estaba ayudando a Verónica, que parecía estar en estado de shock. Sus ojos estaban muy abiertos y su respiración era entrecortada. Hermina y Stepan ya estaban recogiendo objetos flotantes, chalecos salvavidas que no habían tenido tiempo de ponerse, trozos de espuma de los revestimientos, bidones vacíos para las muestras. «Manténganse cerca unos de otros», ordenó Stepan. «El calor corporal nos ayudará a aguantar más tiempo». Tenía razón. En una situación así, el contacto físico estrecho podía ralentizar el proceso de enfriamiento. Nos agrupamos alrededor de la plancha metálica que yo mantenía en posición horizontal. Stepan y Timur sostenían a Verónica por ambos lados, cuya cabeza se inclinaba inerte hacia atrás. Hermina se agarraba al borde de la plancha, con el rostro contraído por una mueca de dolor. «Creo que tengo una costilla rota», confesó cuando me crucé con su mirada. «Pero no importa. Lo importante es no congelarse». Las olas eran cada vez más altas. Nos cubrían por completo, haciéndonos tragar agua helada. Cada vez que otra ola de agua se abatía sobre nuestro grupo, temía que alguien no saliera a la superficie. Pero por ahora, aguantábamos.
Hemos comunicado las coordenadas al controlador, recordé, tratando de hablar con claridad, aunque los dientes ya me castañeteaban de frío. Nos buscarán. Tenemos que aguantar. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Timur, con la barba pegada a la cara por mechones mojados. No quería decir la verdad. No quería verbalizar que a esa temperatura del agua teníamos como mucho 2 o 3 horas antes de que comenzara una hipotermia grave. Que con una tormenta así, los equipos de rescate difícilmente podrían encontrarnos rápido. Que las posibilidades de sobrevivir se desvanecían rápidamente con cada minuto que pasaba. Suficiente, respondí. Lo importante es no entrar en pánico y ahorrar fuerzas. Stepan asintió en señal de comprensión. Él conocía la situación real tan bien como yo, pero también decidió no asustar a los demás. Hay que moverse, dijo. Muevan los dedos de las manos y los pies, hagan pequeños movimientos. Eso ayudará a mantener la circulación. Seguimos su consejo, pero cada movimiento en el agua helada era difícil. Los músculos se entumecían rápidamente, y la ropa, empapada en agua, se había vuelto pesada y solo empeoraba la situación. Marat, llamó Hermina en voz baja, su voz temblaba. No siento las piernas. Era una mala señal. La pérdida de sensibilidad significaba que la hipotermia estaba progresando. Sigue moviéndote, dije con insistencia. No te rindas. Había pasado cerca de media hora cuando me di cuenta de que Verónica había dejado de temblar. Sus ojos estaban entrecerrados y sus labios habían adquirido un tono azulado aterrador. ¡Verónica!, la llamé bruscamente. ¡Mírame! ¡No te duermas! Timur sacudió enérgicamente a la chica, y ella reaccionó débilmente, parpadeando. Es que estoy muy cansada, murmuró. Déjenme descansar. No puedes. Stepan alzó la voz. Es hipotermia. Si te duermes, puede que no te despiertes. Habla con nosotros. Cuéntanos sobre tu trabajo. Mi trabajo. Verónica, con visible esfuerzo, enfocó la mirada. Estudio. Los microorganismos del Baikal. Son únicos. Algunas especies no se encuentran en ningún otro lugar. Continúa, la animó Timur. ¿Qué tipo de microorganismos exactamente? Mientras Verónica hablaba, busqué algo que pudiera ayudarnos a aguantar más tiempo. Las olas alcanzaban ya los 5 o 6 metros, zarandeándonos como astillas. El cielo se había cubierto por completo de nubes y comenzó a lloviznar, añadiendo una capa más de incomodidad a nuestra ya precaria situación. De repente, divisé algo naranja que parpadeaba entre las olas a unas decenas de metros de nosotros. ¡Allí!, señalé la dirección. Parece una balsa salvavidas. En efecto, era una balsa salvavidas inflable que se había desplegado automáticamente al hundirse el avión. Estaba diseñada para 6 personas y podía ser nuestra salvación. Hay que llegar hasta ella, dijo Stepan. ¿Pero cómo? Las olas nos separaban de la balsa y nadar directamente sería un suicidio. Simplemente nos dispersarían en todas direcciones. Tengo una idea, dije yo. Usemos nuestra lámina de metal como flotador. Si nos tumbamos sobre ella y remamos, podemos intentar llegar a la balsa. Demasiado arriesgado, replicó Hermina. La lámina podría volcar y perderíamos incluso lo que tenemos. Y sí, empezó a decir Timur, pero le interrumpió un estruendoso trueno. La tormenta se intensificaba, la lluvia se convirtió en un aguacero, y las olas se volvieron aún más agresivas. La situación se estaba volviendo crítica. Decidamos rápido, dije. Yo nadaré hasta la balsa, solo. Si llego, la arrastraré hacia vosotros. ¡No!, se opusieron Stepan y Hermina al unísono. No tenemos otra opción, insistí. Soy el que mejor nada de todos, y si algo sale mal, al menos vosotros seguiréis juntos. Entendieron que tenía razón. En una situación así, separar al grupo suele ser un error fatal. Pero este era un caso especial.
La balsa podía salvarnos a todos, pero alguien tenía que arriesgarse. Ten cuidado. Stepan me apretó el hombro con fuerza. Nosotros nos quedaremos aquí. Asentí. Respiré hondo varias veces, y aprovechando un momento entre las olas, me impulsé lejos de la lámina de metal. El agua helada me envolvió al instante, expulsando los restos de calor. El tobillo herido respondía con un dolor agudo a cada movimiento, pero intenté abstraerme de él. Nadar contra las olas era prácticamente imposible. Elegí una estrategia. Avanzar en diagonal, utilizando la energía de las olas para avanzar en la dirección correcta. Cada brazada costaba un esfuerzo enorme. Las manos se me entumecían, la respiración se entrecortaba cuando una ola tras otra me cubría por completo. La balsa aparecía en la cresta de una ola y luego desaparecía en el hueco entre ellas. Estaba más cerca de lo que parecía al principio, tal vez a unos 20 metros, no más. Pero esos 20 metros en el embravecido Baikal parecían una distancia insalvable. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 5 minutos, tal vez 15. Cada segundo se alargaba hasta la eternidad. Cuando las fuerzas me abandonaban y ya empezaba a dudar del éxito, una ola especialmente fuerte me levantó y literalmente me lanzó hacia la balsa. Extendí la mano y, milagrosamente, me agarré al cable de seguridad que rodeaba la balsa por el perímetro. Subir a bordo fue otra prueba. La balsa no paraba de dar bandazos sobre las olas, giraba y se volcaba. 2 veces perdí el agarre y resbalé de nuevo al agua. A la tercera, reuniendo las últimas fuerzas, me desplomé por encima de la borda y caí al fondo de la balsa. Durante unos segundos me limité a respirar con dificultad. Luego me acordé de mis compañeros, que seguían luchando contra las olas. Dentro de la balsa encontré un kit de emergencia, remos, bengalas, un botiquín, mantas térmicas y, lo más importante, una cuerda larga. Até un extremo de la cuerda a la balsa y el otro alrededor de mi cintura. Luego, superando el dolor y el cansancio, volví a tirarme al agua. Ahora mi tarea era nadar de vuelta hacia el grupo, entregarles la cuerda y ayudarles a llegar a la balsa. El camino de vuelta fue aún más duro. La cuerda creaba una resistencia adicional y las fuerzas me abandonaban. Varias veces me desvié y tuve que corregir el rumbo. Casi perdí de vista a mis compañeros, cuando de repente los vi, todavía agrupados alrededor de la lámina de metal, pero visiblemente más débiles. ¡Aguantad!, grité, acercándome. ¡Tengo una cuerda! Sus rostros se iluminaron de esperanza al verme. Le entregué la cuerda a Stepan, y él la agarró con fuerza con las manos. «¡Tirad!», ordené. «Todos juntos». Empezamos a acercarnos lentamente a la balsa, luchando contra cada ola. Verónica estaba semi-inconsciente, sostenida por Timur y Hermina. Stepan tiraba de la cuerda con tanta fuerza que las venas se le hincharon en el cuello. Después de recorrer una distancia que parecía infinita, finalmente alcanzamos la balsa. Subir a bordo no fue fácil, sobre todo con Verónica, que ya no podía ayudarse a sí misma. Pero con un esfuerzo conjunto lo conseguimos. Una vez en la relativa seguridad de la balsa, distribuimos las mantas térmicas, arropando en primer lugar a Verónica. Su estado era el que más preocupaba. Su respiración era superficial y su pulso débil. «Hay que frotarla y calentarla», dijo Hermina, temblando ella misma de frío. «Si no, la perderemos». Empezamos a frotar con cuidado las extremidades de Verónica, intentando restablecer la circulación. Poco a poco, en sus mejillas apareció un ligero rubor y entreabrió los ojos. «¿Dónde estamos?», susurró. «A salvo», respondió Stepan, aunque todos sabíamos que era una exageración. La balsa era mejor que el agua, pero la tormenta no hacía más que empeorar. Las olas, que ahora alcanzaban los 6 metros, zarandeaban nuestro frágil refugio como un juguete. La lluvia azotaba con tanta fuerza que parecía que nos rociaban con una manguera.
El trueno retumbaba justo encima de nuestras cabezas, y los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando por un instante el embravecido Baikal a nuestro alrededor. Miré el reloj. Había pasado poco más de 1 hora desde el naufragio. Nuestras posibilidades de supervivencia habían aumentado gracias a la balsa, pero el peligro aún no había terminado ni mucho menos. Nos esperaba una larga noche de lucha contra los elementos, y ninguno de nosotros sabía si viviríamos para ver el amanecer. La tormenta rugía con creciente furia. La balsa era zarandeada por las olas como una astilla, girada y arrojada en todas direcciones. Nos elevaba a alturas vertiginosas, desde donde se veía un desierto acuático sin fin, y luego nos hundía en abismos entre las olas, donde parecía que el agua estaba a punto de cerrarse sobre nuestras cabezas. «¡Agárrense a los cabos salvavidas!», grité, intentando superar el rugido de la tormenta. «¡No los suelten ni un segundo!». Cada uno de nosotros se aferró a los cabos cosidos a la superficie interior de la balsa. Era nuestra única garantía de no salir volando por la borda en cada bandazo. La oscuridad se hacía más densa. El día de septiembre en el lago Baikal es corto, y el sol se escondió rápidamente tras el horizonte, dejándonos en una oscuridad total, solo rota por los relámpagos. La lluvia no cesaba ni un minuto, inundando la balsa y añadiendo otra capa de incomodidad. «Hay que achicar el agua», dijo Stepan, señalando el fondo de la balsa, donde ya se habían acumulado varios centímetros de agua. «Si no, perderemos flotabilidad». Nos turnábamos para achicar el agua, utilizando recipientes de plástico del equipo de emergencia. Era un trabajo sin fin. Apenas terminábamos de achicar cuando una nueva ola inundaba la balsa. Verónica se había recuperado un poco, pero aún estaba débil. Tiritaba de frío, a pesar de la manta térmica. «Creo que no voy a aguantar», susurró, su voz apenas audible a través del ruido de la tormenta. «Aguantarás», dijo Timur con firmeza, abrazándola con un brazo, intentando compartir su calor. «Todos aguantaremos». Hermina se mantenía estoica, aunque era evidente que la costilla rota le causaba un dolor intenso. Cada vez que la balsa era sacudida por una ola, soltaba un gemido ahogado, pero no se quejaba. «¿Cómo está tu pierna?», me preguntó, notando cómo hacía una mueca al intentar encontrar una posición cómoda. «Estaré bien». Le quité importancia, aunque el tobillo estaba hinchado y palpitaba de dolor al menor movimiento. Stepan sacó una linterna y una bengala del equipo de emergencia. «Hay que dar una señal», dijo. «Tal vez alguien la vea». «Dudo que alguien se arriesgue a salir a buscarnos con esta tormenta», repliqué. «Es mejor guardar las bengalas para la mañana o para cuando oigamos el sonido de un helicóptero». Stepan asintió a regañadientes. Solo había 3 bengalas, y no tenía sentido gastarlas en vano. El tiempo pasaba horriblemente lento. Cada minuto parecía 1 hora. El frío calaba hasta los huesos, a pesar de las mantas térmicas. La ropa mojada se pegaba al cuerpo, empeorando la situación. Intentábamos calentarnos abrazándonos unos a otros, pero esto solo tenía un efecto mínimo. «¿Quizás deberíamos quitarnos la ropa mojada?», propuso Timur. En los manuales de supervivencia dicen que la ropa mojada solo intensifica la pérdida de calor. «En condiciones normales, sí», respondí. «Pero aquí, bajo la lluvia y el viento, la piel desnuda se congelará aún más rápido. Es mejor dejar la ropa puesta». Alrededor de la medianoche, aunque era difícil saber la hora exacta, ya que mi reloj se había parado por el agua, la tormenta alcanzó su punto álgido. Las olas se alzaban a la altura de un edificio de 6 pisos, al menos 6 metros. Una ola especialmente potente volcó la balsa y nos encontramos en el agua. El pánico se apoderó de todos. En la oscuridad total, entre las olas embravecidas, nos perdimos de vista. Oí el grito de Verónica, luego la voz de Timur, pidiendo ayuda. «Agárrense a las cuerdas de la balsa», grité, intentando orientarme. «¡No las suelten!». Por algún milagro, logré palpar la balsa volcada.
Me agarré a un cabo salvavidas y empecé a acercarme a ella. Stepan estaba cerca de mí, su rostro apenas distinguible en la oscuridad. ¿Dónde están los demás?, jadeó. No lo sé, respondí, mirando a mi alrededor. Timur, Hermina, Verónica. Mi voz se ahogaba en el rugido de la tormenta. Durante unos segundos angustiosos, no oímos nada más que el ruido de las olas y los truenos. Luego una voz débil. Aquí, estamos aquí. Era Hermina. Se agarraba a un cabo al otro lado de la balsa, y junto a ella estaba Timur, sosteniendo a Verónica, que parecía estar inconsciente. «Hay que dar la vuelta a la balsa», gritó Stepan. «Si no, nos congelaremos todos». Con un esfuerzo conjunto, luchando contra las olas y el viento, pudimos enderezar la balsa. Luego comenzó una tarea aún más difícil: volver a subir. En el primer intento, nadie lo logró. La balsa era resbaladiza, y las manos estaban tan congeladas que apenas respondían. «Hagámoslo uno por uno», propuse. «Primero Verónica, luego los demás». Timur y Stepan, uniendo fuerzas, levantaron a Verónica. Cayó inerte por encima de la borda y quedó tendida en el fondo de la balsa. La siguiente fue Hermina. Debido a la costilla lesionada, necesitaba ayuda especial. Luego Timur. Cuando me tocó el turno, estaba al límite de mis fuerzas. 2 veces resbalé y volví a caer al agua. A la tercera, Stepan literalmente me arrastró por el cuello. Él fue el último en subir, y todos nos desplomamos en el fondo de la balsa, respirando con dificultad y temblando de frío. Verónica no recuperaba la conciencia. Sus labios se habían amoratado y su piel tenía un aspecto cerúleo. «No respira», exclamó Hermina, horrorizada, inclinándose sobre la muchacha. Al instante, me puse en modo rescatista. Durante mis años de vuelo, había completado más de un curso de primeros auxilios. «Apartaos», ordené, mientras buscaba el pulso en la carótida de Verónica. Tenía pulso, pero muy débil. «Está en hipotermia profunda». Empecé a practicarle el boca a boca, alternándolo con compresiones torácicas. La balsa seguía dando tumbos sobre las olas, lo que hacía el proceso aún más complicado. «Vamos, niña, respira», susurraba entre insuflaciones. «No te rindas». Después de lo que pareció una eternidad, Verónica tosió débilmente y jadeó. Abrió los ojos, llenos de miedo e incomprensión. «Tranquila, tranquila», la calmaba Timur, acariciándole el pelo empapado. «Estás a salvo. Estamos contigo». Volvimos a envolver a Verónica en mantas térmicas, aunque estaban empapadas y daban poco calor. Nos acurrucamos todos juntos, formando un capullo humano alrededor de la más vulnerable de nosotros. «Tenemos que aguantar hasta el amanecer», dijo Stepan. Con la salida del sol, la tormenta debería amainar. Nadie se atrevió a verbalizar lo obvio, que podríamos no llegar a ver el amanecer. La hipotermia iba avanzando en todos. Los dedos se negaban a doblarse, el habla se volvía pastosa, los pensamientos se enredaban. Eran los síntomas clásicos de la congelación. Para evitar que mis compañeros cayeran en el sopor, que podía ser fatal, empecé a hablar. De cualquier cosa. De mi vida, de los vuelos, de la belleza del Baikal con buen tiempo. ¿Sabéis por qué me hice piloto?, pregunté, esforzándome porque mi voz sonara animada. Por mi abuelo. Era piloto de pruebas. Contaba unas historias que te dejaban sin aliento. Desde los 5 años supe que quería volar. Pues yo, de pequeño, le tenía miedo a las alturas, confesó Stepan, sorprendiéndonos a todos. Todavía no me gusta mirar hacia abajo desde mucha altura, pero el trabajo exige vuelos constantes, así que no me queda otra que aguantarme. ¿En serio?, se asombró Hermina. Nunca lo hubiera dicho. Siempre estás tan impasible durante los vuelos. Años de práctica, sonrió Stepan. Y también pastillas para el mareo. Sin ellas, me pongo verde como una rana.
Este momento inesperadamente personal provocó unas débiles sonrisas. Incluso Verónica esbozó una leve mueca. Yo soñaba con ser bailarina, susurró. Estuve practicando hasta los 15 años. Luego crecí hasta el 1,78 m y tuve que despedirme del ballet. Pero la ciencia ganó una bioquímica talentosa, la animó Timur. Así, hablando de cualquier cosa, con tal de no callar, luchábamos contra la somnolencia y la desesperación. La tormenta fue amainando poco a poco. Las olas seguían siendo altas, pero ya no tan furiosas. La lluvia se convirtió en llovizna. En un momento dado, entre las aberturas de las nubes, aparecieron las estrellas, frías, lejanas, indiferentes a nuestra lucha. Pero su aparición nos dio esperanza de que lo peor había pasado. Mirad. Timur señaló hacia el este, donde el cielo empezaba a clarear. El amanecer. En efecto, los primeros indicios del alba aparecieron en el horizonte. La noche, que parecía interminable, llegaba a su fin. Habíamos sobrevivido a lo peor. Con el amanecer llegó también la conciencia de nuestro estado. Todos estábamos exhaustos hasta la médula, con los labios amoratados y las extremidades temblorosas. La ropa estaba empapada y se nos pegaba al cuerpo. Teníamos la cara hinchada por la sal y el viento. Pero estábamos vivos. Los 5. Y eso era lo principal. Stepan sacó una bengala. Ahora es el momento, dijo, preparándose para lanzarla al cielo. Eché un vistazo al horizonte. La tormenta nos había alejado mucho del lugar del accidente. No se veía la costa en ninguna dirección, solo una inmensa extensión de agua, todavía agitada, pero ya no tan amenazante como por la noche. Esperemos un poco más, propuse. Que se haga completamente de día. Así habrá más posibilidades de que vean la bengala. Estuvimos de acuerdo en esperar. El sol fue saliendo lentamente, tiñendo el cielo y el agua de tonos rosados y dorados. En otra situación, sería un espectáculo precioso. Pero ahora solo podíamos pensar en el rescate. Cuando el sol se elevó lo suficiente, Stepan lanzó la primera bengala. Se elevó hacia el cielo, dejando tras de sí una brillante estela roja, y explotó a una altura de unos 100 metros, esparciendo chispas que descendían lentamente en paracaídas. Ahora solo queda esperar, dije, y esperar que alguien la vea. Seguimos luchando contra el frío y el cansancio, apoyándonos mutuamente con conversaciones y contacto físico. De vez en cuando, alguno de nosotros caía en un sopor, y los demás lo despertaban inmediatamente, sabiendo que dormir en esas condiciones podía ser fatal. Alrededor de las 9 de la mañana, a juzgar por la posición del sol, oímos un lejano zumbido. Al principio pensamos que era una alucinación auditiva causada por el agotamiento, pero el sonido se fue haciendo cada vez más claro. ¡Un helicóptero!, exclamó Timur, señalando un punto diminuto en el cielo. Stepan lanzó inmediatamente la segunda bengala. Se elevó hacia el cielo, brillante incluso a la luz del día. El helicóptero cambió de rumbo y se dirigió hacia nosotros. Era un Mi-8 del servicio de rescate del Emercom, una enorme máquina naranja con la inscripción Rescate en el fuselaje. Cuando el helicóptero se cernió sobre nosotros, levantando olas con el flujo de aire, sentí que las lágrimas de alivio me recorrían las mejillas. 2 rescatistas en trajes de neopreno descendieron del helicóptero. Evaluaron rápidamente la situación y empezaron a subirnos a bordo, empezando por los más débiles. La primera en subir fue Verónica, luego Hermina con su costilla fracturada. El siguiente fue Timur, luego yo. Stepan subió el último, negándose a abandonar la balsa hasta que todos los demás estuvieran a salvo. Dentro del helicóptero, nos recibieron los médicos. Nos envolvieron rápidamente en mantas térmicas, nos conectaron sueros calientes y empezaron a curar las heridas y los rasguños. Han tenido mucha suerte, dijo uno de los rescatistas, un hombre mayor de rostro curtido. Una tormenta así en el Baikal ocurre una vez cada pocos años.
Ya no esperábamos encontrarlos con vida. Nosotros tampoco, respondí honestamente, pero lo logramos, juntos. El helicóptero puso rumbo a Irkutsk, donde nos esperaban hospitales y calor. Mirando por la ventanilla la inmensidad del Baikal, pensaba en lo frágil que es la vida humana frente a la fuerza de la naturaleza, y en lo importante que es no rendirse, incluso cuando las probabilidades parecen nulas. Sobrevivimos a una noche en el Baikal, una noche que cambió para siempre a cada uno de nosotros. En el helicóptero, el tiempo pareció acelerarse. Después de incontables horas de lucha contra los elementos, todo sucedía con asombrosa rapidez. Los médicos trabajaban de forma coordinada y eficaz, como una máquina bien engrasada. Los 5 sufren una hipotermia grave, informaba por la radio el médico, un hombre mayor con canas en las sienes y una mirada penetrante. La temperatura corporal oscila entre los 28 y los 32 grados. La mujer de 26 años se encuentra en estado crítico. Necesita hospitalización inmediata. Se refería a Verónica. La habían tendido en una camilla y conectado a varios aparatos. Su rostro era de cera y su respiración superficial e irregular. ¿Sobrevivirá?, preguntó Timur, con la voz temblorosa no solo por el frío. Haremos todo lo posible, respondió el médico, sin apartar la vista de su trabajo. Tiene una hipotermia grave y una fase inicial de edema pulmonar. Pero es joven y, por lo que parece, antes estaba sana. Hay buenas probabilidades. Una joven paramédica me estaba examinando. Palpó cuidadosamente mi tobillo hinchado, provocando una nueva oleada de dolor. Parece una fractura, dijo. O, al menos, un esguince grave. Le harán una radiografía en el hospital. Asentí, demasiado exhausto para discutir o hacer preguntas. El calor del helicóptero penetraba gradualmente en mi cuerpo entumecido, provocando una extraña mezcla de alivio y dolor renovado. Era normal. Cuando los tejidos congelados empiezan a descongelarse, duelen. Pero ese dolor era casi agradable, porque significaba vida. Stepan estaba sentado frente a mí, envuelto en una manta térmica. Su rostro, normalmente severo, parecía demacrado y envejecido 10 años. Pero en sus ojos brillaba el mismo espíritu indomable que nos había ayudado a sobrevivir a esa noche. «Lo hemos conseguido, Marat», dijo en voz baja. «Todos están vivos. Eso es lo importante». Asentí, incapaz de expresar con palabras la tormenta de emociones que rugía en mi interior. Alivio, gratitud, miedo residual, asombro por haber sobrevivido de verdad. Todo se mezcló en un enorme nudo atascado en mi garganta. Hermina estaba tendida en una camilla cercana. Resultó que realmente tenía una costilla rota, y ahora los médicos se la estaban inmovilizando cuidadosamente con una venda elástica. Hacía una mueca de dolor, pero no emitía ningún sonido. «¿Cómo estás?», pregunté, cruzando su mirada. «Seguiré viviendo», sonrió débilmente, repitiendo mis mismas palabras de la balsa. «Pero la próxima vez que me propongas volar sobre el Baikal, me lo pensaré 2 veces». Eso provocó débiles sonrisas en todos los que la oyeron. Incluso en una situación así, conservar el sentido del humor es un don especial que poseía Hermina. Timur estaba sentado, abrazándose a sí mismo, y no apartaba la vista de Verónica. Su barba, normalmente bien recortada, se había convertido en una masa enmarañada y mojada. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. En ellos se leía tal preocupación por su joven colega que resultaba evidente que sus sentimientos hacia ella iban más allá de una simple amistad laboral. «Es más fuerte de lo que parece», dije, intentando animarle. «Saldrá adelante». Timur asintió, sin apartar la vista del pálido rostro de Verónica. «Sabes, quería invitarla a salir después de la expedición», confesó inesperadamente. «Lo he estado posponiendo. Temía que me rechazara. Y ahora. Ahora me doy cuenta de lo estúpido que fue perder el tiempo».
Todavía tendrás otra oportunidad. Dije con confianza, aunque por dentro no era tan optimista. El estado de Verónica realmente era preocupante. El vuelo a Irkutsk duró alrededor de 1 hora. Durante todo este tiempo, los médicos siguieron luchando contra las secuelas de la hipotermia. Sueros calientes, mascarillas de oxígeno, control constante de las constantes vitales. Nos preguntaron qué había ocurrido, cuánto tiempo habíamos pasado en el agua, qué medidas habíamos tomado para sobrevivir. Esta información era importante para un tratamiento adecuado. Cuando el helicóptero aterrizó en la explanada del Hospital Regional de Irkutsk, ya nos esperaba un equipo de médicos. Verónica fue trasladada inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. El resto fuimos distribuidos por diferentes departamentos según nuestro estado. Me ingresaron en traumatología por una lesión en el tobillo. Tras la radiografía, se confirmó el diagnóstico: fractura del peroné y rotura de ligamentos. Me inmovilizaron la pierna con una escayola y el médico dijo que la recuperación total llevaría al menos 6 semanas. Pero la lesión física era el menor de mis problemas. La hipotermia había dejado su huella en todo el organismo. Cada célula de mi cuerpo parecía gritar por el estrés sufrido. Los músculos me dolían como si hubiera corrido un maratón. La piel de las manos y la cara estaba agrietada y en carne viva. Tenía un pitido constante en los oídos, secuela del enfriamiento del oído interno. Las primeras 24 horas en el hospital transcurrieron como en una niebla. A veces me sumía en un sueño intranquilo. A veces me despertaba bañado en sudor frío, convencido de que seguía en las heladas aguas del Baikal. Las enfermeras me tranquilizaban, me administraban sedantes y me cambiaban los sueros. Al segundo día, mi estado se estabilizó lo suficiente como para poder pensar con claridad e interesarme por la suerte de mis compañeros. Sus compañeros se están recuperando, dijo la enfermera mayor mientras me cambiaba el vendaje en la mano, donde tenía una herida profunda causada por el borde afilado de una plancha de metal. Los hombres están en estado satisfactorio, la mujer mayor, la de la costilla rota, también está fuera de peligro. ¿Y la chica joven? ¿Verónica?, pregunté con inquietud. La enfermera dudó un segundo, y mi corazón se hundió. Está en la UCI. Su estado es estable dentro de la gravedad, pero los médicos dicen que hay una evolución positiva. No era la noticia más alentadora, pero sí mejor de lo que temía oír. ¿Puedo ver a los demás? Todavía no, negó la enfermera con la cabeza. Todos necesitan reposo, quizá en un día o 2, si su estado lo permite. Pero a la mañana siguiente, Stepan entró en mi habitación apoyándose en un andador. Su rostro seguía pálido y demacrado, pero en sus ojos brillaba el familiar destello acerado. «¿Qué tal, héroe?», preguntó, dejándose caer pesadamente en una silla junto a mi cama. «Vivo, que ya es mucho», respondí. «¿Y tú?» «Los médicos dicen que para mi edad estoy en una forma sorprendentemente buena», sonrió con ironía. «No es para menos. Después de semejante zarandeo, o te mueres o te haces más fuerte que el acero». Guardamos silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre la pesadilla vivida. «¿Sabes?», dijo finalmente Stepan. «Llevo 30 años estudiando el Baikal. He visto tormentas, nieblas y hielos, pero algo así nunca había visto. No deberíamos haber volado ese día», dije sombríamente. El parte meteorológico era inexacto. Debería haber cancelado el vuelo. «Basta», me interrumpió Stepan bruscamente. «Tú no eres meteorólogo. Actuaste según las instrucciones, basándote en la información disponible. Y cuando todo se torció, hiciste todo lo posible por salvarnos. Sin ti, no habríamos sobrevivido». Sus palabras me consolaron un poco, pero el sentimiento de culpa no desapareció. Yo era el piloto. Yo era responsable de la seguridad de los pasajeros, y les fallé. «¿Qué tal está Timur?», pregunté, cambiando de tema. Físicamente, bien. Hipotermia, deshidratación, agotamiento, como todos nosotros. Pero psicológicamente,
No se separa de la UCI. Se sienta a la puerta durante horas, esperando noticias de Verónica. ¿Y qué dicen los médicos? Que es joven y fuerte, y eso juega a su favor. Pero la hipotermia fue muy grave. Además, tiene una neumonía por aspiración. Tragó agua cuando la balsa volcó. Suspiré. La neumonía después de una hipotermia es una complicación peligrosa. Pero Verónica era joven de verdad y, antes del accidente, estaba absolutamente sana. Eso daba esperanzas. ¿Y Hermina? Está en la unidad de tórax. Además de la costilla rota, tiene un pequeño neumotórax, aire en la cavidad pleural. Pero los médicos dicen que no es crítico y que debería resolverse sin cirugía. Continuamos la conversación, discutiendo los detalles de la operación de rescate. Resultó que nos habían estado buscando toda la noche, a pesar de la tormenta. 2 helicópteros y 3 lanchas del Ministerio de Situaciones de Emergencia rastrearon la zona del accidente, pero debido a las condiciones meteorológicas no pudieron encontrarnos hasta la mañana, cuando la tormenta empezó a amainar. Por cierto, quieren interrogarte, dijo Stepan antes de irse. Los investigadores de la Fiscalía de Transporte. Es el procedimiento estándar en los accidentes de aviación. Asentí. Era de esperar. Cualquier accidente con una aeronave se investiga, y el piloto es siempre el primero en ser interrogado. ¿Cuándo? Tan pronto como los médicos lo permitan. Pero no te preocupes, yo ya he declarado. He confirmado que actuaste de forma impecable e hiciste todo lo posible por salvar a los pasajeros. Después de que Stepan se marchara, me quedé un rato tumbado, mirando al techo y repasando en mi cabeza los acontecimientos de ese día. ¿Qué podría haber hecho de forma diferente? ¿Hubo algún momento en el que podría haber evitado la catástrofe? Estas preguntas no me dejaban en paz. Al 4.º día de mi estancia en el hospital, Timur vino a verme. Tenía un aspecto demacrado, con profundas ojeras y los labios agrietados. Pero en su mirada brillaba la esperanza. Verónica ha recuperado la consciencia, dijo a modo de saludo. Los médicos dicen que la crisis ha pasado. ¡Qué buena noticia! Me alegré sinceramente. Sí. Timur sonrió débilmente. Todavía está muy débil, y le cuesta hablar, pero los médicos están seguros de que se recuperará por completo, sin secuelas. ¿Se lo has dicho? Pregunté, refiriéndome a su confesión en el helicóptero. Timur se puso rojo, cosa que se notaba incluso a través de su piel curtida por el viento. Todavía no. No quiero agobiarla ahora, pero se lo diré cuando se ponga mejor. La vida es demasiado corta para postergar las palabras importantes. Compartía plenamente esa filosofía. Tras sobrevivir a un peligro mortal, uno empieza a ver muchas cosas de otra manera. Lo que antes parecía importante, la carrera, el dinero, el estatus, pasa a un segundo plano. Y las alegrías sencillas, la posibilidad de respirar, sentir el calor, estar cerca de los seres queridos, se vuelven invaluables. ¿Qué dicen los médicos de tu estado? Preguntó Timur. Nada mortal. La fractura de tobillo sanará en 1 mes o mes y medio. Las secuelas de la hipotermia van desapareciendo gradualmente. Creo que me darán el alta en 1 semana. ¿Y volar? ¿Podrás? Era una pregunta dolorosa. Todavía no sabía la respuesta. La lesión en la pierna no era un impedimento para volar a largo plazo. Pero las secuelas psicológicas del accidente podrían ser más graves que las físicas. No lo sé. Respondí con sinceridad. Quiero pensar que sí. Volar es toda mi vida. Pero el tiempo dirá. Timur asintió con comprensión. No siguió hablando del tema, lo cual le agradecí. Hablamos un poco más, recordando momentos puntuales de nuestra odisea. Sorprendentemente, los detalles más horribles ya comenzaban a desvanecerse de la memoria, y lo que resaltaba eran los momentos de resistencia humana y ayuda mutua. ¿Sabes qué es lo que más me impresionó? Dijo Timur antes de irse. Lo rápido que nosotros, 5 personas que en el fondo éramos desconocidas,
nos convertimos en una sola entidad, como si hubiéramos sido un equipo toda la vida. Las situaciones extremas sacan a relucir la verdadera esencia de las personas, respondí. Algunos se derrumban, y otros muestran sus mejores cualidades. Tuvimos la suerte de que en nuestro grupo solo hubiera gente del segundo tipo. Después de que Timur se fuera, me quedé pensando en cómo había cambiado mi percepción de la vida en esos pocos días. Antes me consideraba un profesional experimentado que podía hacer frente a cualquier situación. Ahora entendía lo vulnerables que somos todos ante la furia de la naturaleza, y lo importante que es valorar cada momento de la vida, que puede truncarse en cualquier instante. Al día siguiente, efectivamente me visitaron investigadores de la Fiscalía de Transporte, un hombre y una mujer, ambos con trajes sobrios y rostros serios. Me hicieron muchas preguntas sobre la preparación del vuelo, las condiciones meteorológicas, mis acciones durante el accidente. Respondí con sinceridad, sin intentar adornar la verdad ni justificarme. Según los datos preliminares, la causa del fallo de los motores fue la entrada de agua en el sistema de combustible, dijo el investigador al final de la entrevista. Es un defecto de diseño de este modelo de hidroavión, del que el fabricante era consciente, pero no tomó las medidas suficientes para corregirlo. Esta información era nueva para mí. No conocía ese defecto, aunque había volado en el Beriev B-103 durante 3 años. O sea, ¿no es culpa mía?, pregunté con cautela. Según los datos preliminares, en sus acciones no se observan infracciones de las instrucciones o los procedimientos, respondió secamente la investigadora. Pero la investigación aún continúa. Nos pondremos en contacto con usted si surgen preguntas adicionales. Después de que se fueran, sentí un extraño alivio. Por supuesto, las conclusiones oficiales de la comisión aún no estaban listas, pero el hecho de que se hablara de un defecto de diseño y no de un error mío, ya quitaba parte del peso de mis hombros. Gradualmente mi estado mejoró. La temperatura corporal se normalizó, desapareció el temblor constante, recuperé la sensibilidad en las yemas de los dedos. Empecé a moverme por mi cuenta con muletas, saliendo al jardín del hospital para dar pequeños paseos. Una semana después del rescate, nos reunieron a todos en el comedor del hospital para un encuentro con la prensa. La historia de nuestra supervivencia había despertado un enorme interés en los medios de comunicación. Incluso los canales federales enviaron equipos de filmación. Hermina llegó apoyada por una enfermera, con un vendaje grueso en el pecho. Stepan se movía ya con más seguridad, casi sin apoyarse en el andador. Timur parecía más fresco e incluso había tenido tiempo de recortarse la barba. Yo cojeaba con muletas, intentando no cargar la pierna lesionada. Verónica era la más débil de nosotros. La trajeron en silla de ruedas, pálida y demacrada, pero con una sonrisa en la cara. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó la mano débilmente. «Gracias», dijo solo con los labios. Negué con la cabeza. No era a mí a quien había que dar las gracias, sino a todos nosotros juntos, por no rendirnos, por no perder la humanidad en una situación extrema, por ayudarnos mutuamente hasta el final. Los periodistas hicieron muchas preguntas, algunas de las cuales parecían absurdas o indiscretas. Pero respondimos con paciencia, entendiendo que nuestra historia podía ayudar a otras personas que se encontraran en una situación similar. ¿Qué les ayudó a sobrevivir?, preguntó uno de los reporteros. Nos miramos y Stepan tomó la palabra. El trabajo en equipo, la ayuda mutua, la negativa a rendirnos. Y, por supuesto, el profesionalismo de nuestro piloto, asintió en mi dirección. Sin su sangre fría y su experiencia, no lo habríamos logrado. Me conmovieron esas palabras, aunque aún pensaba que podría haber hecho más para evitar el accidente. Después de la parte oficial de la rueda de prensa, cuando los periodistas empezaron a recoger sus equipos, por fin pudimos hablar entre nosotros sin que nadie más nos escuchara. «¿Cómo te encuentras?», le pregunté a Verónica, acercándome a ella en la silla con ruedas que me habían proporcionado para mayor comodidad. «Cada día mejor», respondió. Su voz era débil,
pero en sus ojos apareció un brillo familiar de curiosidad. Los médicos dicen que en un mes podré volver al trabajo. Es una noticia excelente. ¿Y tú? ¿Volverás a volar? Me quedé pensativo. Todo el mundo me había hecho esa pregunta. Médicos, investigadores, periodistas. Y aún no sabía la respuesta exacta. Supongo que sí, dije al fin. Es mi vida. Pero quizás no sobre el Baikal. Al menos durante un tiempo. Verónica asintió en señal de comprensión. Luego, inesperadamente, me tomó la mano. ¿Sabes? Se suponía que debía morir allí, en el agua. Sentía cómo la vida se me escapaba, pero vosotros no me permitisteis rendirme. Sobre todo tú, Marat. Nunca lo olvidaré. Apreté sus fríos dedos, sin encontrar palabras para responder. Tenía un nudo en la garganta y las lágrimas me nublaban la vista. En ese momento comprendí que, a pesar de todos los horrores vividos, esta historia también tenía un lado positivo. Nos había mostrado la fuerza del espíritu humano, la importancia de la ayuda mutua y el valor de cada instante de la vida. Y por esa lección, a pesar de su crueldad, estaba agradecido al destino. 2 semanas después del rescate, me dieron el alta en el hospital. La fractura de tobillo se estaba curando bien. Las secuelas de la hipotermia prácticamente habían desaparecido. Los médicos me recomendaron seguimiento ambulatorio y fisioterapia, pero en general consideraron que mi estado era satisfactorio. Al salir del hospital, sentí como si hubiera vuelto a nacer. El mundo a mi alrededor parecía más brillante, los sonidos, más nítidos, los olores, más intensos. Observaba detalles a los que antes no prestaba atención. El dibujo de las grietas en el asfalto, el juego de la luz en las gotas de rocío, los matices de verde en los árboles. Era un estado extraño, casi eufórico, que los psicólogos llaman síndrome del superviviente. Una percepción agudizada de la vida después de haber estado cerca de la muerte. Me ofrecieron unas vacaciones pagadas por la empresa y un curso de rehabilitación psicológica. Acepté ambas ofertas. Las lesiones físicas se curaban más rápido que las heridas del alma. Por las noches me atormentaban pesadillas. Volvía a estar una y otra vez en las heladas aguas del Baikal, luchando contra las olas, que se hacían cada vez más altas, hasta convertirse en verdaderas montañas de agua, listas para derrumbarse y engullirme. El psicólogo me explicó que era una reacción normal al estrés sufrido, y que con el tiempo las pesadillas debían remitir. Me propuso la técnica de la reescritura de sueños, cambiar conscientemente el guión de la pesadilla antes de dormir, para terminarla con una nota positiva. Imagínese que controla su sueño, me dijo. Cuando empiece la pesadilla, sea consciente de que es solo un sueño y cambie su curso. Por ejemplo, en lugar de luchar contra las olas, imagine que puede respirar bajo el agua o que el agua se vuelve cálida y agradable. Me mostré escéptico ante este consejo, pero decidí probarlo. Para mi sorpresa, la técnica funcionó de verdad. No de inmediato, pero poco a poco las pesadillas se hicieron menos intensas y me visitaron con menos frecuencia. Un mes después de que me dieran el alta, me reuní con Hermina. Ya había vuelto a trabajar, aunque aún llevaba un corsé ortopédico debido a una costilla rota. ¿Cómo estás?, le pregunté mientras estábamos sentados en un acogedor café en el centro de Irkutsk. Físicamente, casi bien, respondió, removiendo el té. La costilla ha soldado bien, el neumotórax se ha resuelto sin secuelas. Pero psicológicamente, se calló, buscando las palabras. Sabes, he estado estudiando el Baikal toda mi vida. Era para mí una fuente de inspiración, un objeto de interés científico, casi un ser vivo. Y ahora tengo miedo incluso de acercarme a él. Entendía sus sentimientos. Yo mismo sentía algo parecido con respecto a los vuelos. Se pasará, dije, no muy seguro de mis palabras. Necesita tiempo. Supongo, asintió Hermina. ¿Y tú? ¿Volverás a volar? Suspiré.
Me hacía esa pregunta todos los días, y la respuesta aún no era inequívoca. Todavía no lo sé. Los médicos dicen que físicamente estaré listo en un par de semanas, pero psicológicamente es más complicado. Fuiste magnífico allí, en el Baikal, dijo Hermina con seriedad. Sin tu sangre fría y tu determinación no habríamos sobrevivido. Eres un verdadero profesional, Marat. Y sería una pena que la aviación perdiera a un piloto como tú. Sus palabras me conmovieron profundamente. Quizá era esa confirmación lo que me faltaba, que, a pesar del accidente, seguía siendo un buen piloto. Gracias, dije en voz baja. Significa mucho para mí. Hablamos un poco más, recordando no solo los horrores de aquella noche, sino también los momentos de resistencia humana y ayuda mutua. Antes de despedirnos, Hermina me invitó a una conferencia sobre la ecología del Baikal que se celebraría dentro de 2 semanas. Stepan hará una presentación sobre nuestra aventura, dijo, desde un punto de vista científico, análisis de las condiciones meteorológicas, supervivencia en situaciones extremas, etc. Sería genial que tú también participaras, que contaras tu experiencia. Prometí pensármelo, aunque la perspectiva de hablar en público sobre aquella pesadilla no me entusiasmaba en absoluto. Unos días después, me reuní con Timur y Verónica. Me invitaron a cenar a un pequeño restaurante con vistas al río Angará. Enseguida noté que algo había cambiado entre ellos. Se cogían de la mano, se miraban con ternura y, en general, parecían una pareja que se había encontrado hacía mucho tiempo. ¿Estáis juntos?, pregunté directamente cuando hicimos el pedido. Verónica se sonrojó ligeramente, mientras que Timur sonrió de oreja a oreja. Sí, confirmó él. La vida es demasiado corta para posponer la felicidad. Lo entendí allí, en el Baikal, cuando pensé que iba a perder a Verónica. Me lo confesó en el hospital, añadió Verónica, con los ojos llenos de alegría. Me dijo que estaba enamorado de mí desde el primer día que empecé a trabajar en el laboratorio, pero tenía miedo de estropear la relación profesional. Y yo le dije que también me gustaba desde hacía tiempo, pero pensaba que un especialista tan inteligente y con tanta experiencia no se fijaría en una estudiante recién llegada. Terminó ella con una sonrisa. A veces hay que pasar por el infierno para encontrar el paraíso, observé filosóficamente, levantando mi copa. Por vosotros, chicos. Por una nueva vida. Brindamos y la conversación derivó hacia los planes de futuro. Resultó que Timur y Verónica no solo habían empezado una relación, sino que también habían decidido cambiar el rumbo de sus investigaciones. Queremos estudiar el impacto de las condiciones meteorológicas extremas en el ecosistema del Baikal, explicó Timur. Tormentas como la que vivimos nosotros son cada vez más frecuentes debido al cambio climático. Tenemos que entender cómo afecta esto al lago y a sus habitantes. Y a la seguridad de las personas, añadió Verónica. Queremos desarrollar modelos de predicción meteorológica más precisos, específicamente para el Baikal, para evitar situaciones como esta en el futuro. Me impresionó su entusiasmo y su capacidad para transformar una experiencia traumática en algo constructivo. En lugar de tenerle miedo al Baikal, habían decidido estudiarlo a fondo para que fuera más seguro para todos. ¿Y tú?, preguntó Verónica. ¿Qué planes tienes? Me quedé pensando. Durante el último mes había reflexionado mucho sobre mi futuro, pero no había llegado a una conclusión definitiva. Pasé la revisión médica la semana pasada, dije. Los médicos me dieron el visto bueno para volver a volar, pero todavía no estoy seguro de estar preparado. ¿Tienes miedo?, preguntó Timur directamente. Sí, reconocí con franqueza. No tanto por mí, sino por los pasajeros. ¿Y si vuelvo a verme en una situación así? ¿Y si la próxima vez no consigo salvar a todos? Pero precisamente tu experiencia es lo que te convierte en un piloto más valioso, señaló Verónica. Sabes de lo que eres capaz en una situación extrema. Sabes cómo actuar. Eso no tiene precio. Sus palabras me hicieron reflexionar. Quizá tuviera razón.
Quizá la experiencia vivida no me había debilitado, sino que me había hecho más fuerte como profesional. Además, añadió Timur, la investigación demostró que el accidente se produjo por un defecto de diseño del avión, no por tus acciones. Hiciste todo lo posible en esa situación. Era cierto. La Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos había llegado a la conclusión de que la causa del fallo de los motores fue un defecto de diseño del sistema de combustible del hidroavión Beriev B-103, que se manifestaba en determinadas condiciones meteorológicas. Mis acciones fueron consideradas correctas y conformes a las instrucciones. Quizá tengáis razón, dije después de una pausa. Quizá debería volver a volar. Pero no volveré directamente al Baikal. Empezaré con algo más sencillo. Es una decisión sabia, aprobó Timur. Paso a paso. Después de la cena, estuvimos paseando un buen rato por el malecón del Angará, disfrutando de la cálida noche y de la sensación de una vida que continúa a pesar de todas las pruebas. 2 semanas después, por fin decidí aceptar la invitación de Hermina y asistir a la conferencia sobre ecología del Baikal. Se celebró en la sala de conferencias de la Universidad Estatal de Irkutsk y reunió a científicos, ecologistas, representantes del Ministerio de Situaciones de Emergencia y personas interesadas en general. El informe de Stepan estaba lleno de términos científicos y datos estadísticos, pero tras las frías cifras se percibía la experiencia personal de un hombre que había pasado por el infierno y había regresado para contarlo. La tormenta que vivimos fue anómala incluso para el Baikal, decía, mostrando gráficos y diagramas en la pantalla. Según los datos de las estaciones meteorológicas, la altura de las olas alcanzó los 6 metros y la velocidad del viento, los 35 metros por segundo. Estas condiciones se dan en el Baikal aproximadamente una vez cada 10 años y suelen durar no más de 6 u 8 horas. Habló con detalle de los procesos físicos que se producen en el organismo durante el enfriamiento, de las fases de la hipotermia, de los métodos de supervivencia en condiciones extremas. Prestó especial atención a los aspectos psicológicos, lo importante que es mantener la claridad mental, trabajar en equipo, apoyarse moralmente. En una situación de peligro de muerte, la gente se comporta de forma diferente, dijo para concluir. Algunos entran en pánico, otros se quedan paralizados, otros empiezan a actuar. Pero lo más importante es la capacidad de unirse, de convertirse en un solo organismo, donde cada uno cumple su función por la supervivencia común. Eso fue lo que nos salvó en el Baikal, y es precisamente eso lo que nos enseña la naturaleza, la cooperación ante el peligro. Tras el informe de Stepan, me ofrecieron la palabra a mí. No me había preparado nada en especial, pero al subir al estrado, de repente sentí que sabía lo que quería decir. Soy piloto, no científico. Empecé. No puedo hablar de datos meteorológicos, ni de procesos biológicos. Pero sí puedo contar lo que le ocurre a una persona cuando se enfrenta a una fuerza que supera con creces la suya propia. Hablé del miedo, que atenaza el cuerpo y la mente, del frío, que cala hasta los huesos, de los momentos de desesperación, cuando parece que todo está perdido, pero también de los destellos de esperanza, de las pequeñas victorias, de la fuerza del espíritu humano que se manifiesta en las situaciones más desesperadas. El Baikal me enseñó humildad, dije para concluir. Me demostró lo pequeños y vulnerables que somos ante la naturaleza, pero también me enseñó la fuerza de la unidad, la importancia de la ayuda mutua y el valor de cada instante de la vida. Y por esa lección, a pesar de su crueldad, estoy agradecido. El auditorio acogió mis palabras con aplausos. Tras la intervención, se me acercó gente para darme la mano y hacerme preguntas. Entre ellos, había un hombre mayor, con el rostro curtido por el viento y profundas arrugas, un típico viejo habitante de Siberia. Llevo 40 años trabajando como socorrista en el Baikal, me dijo, estrechándome fuertemente la mano. He visto de todo, pero una supervivencia como la vuestra es muy rara.
Sois unos valientes, auténticos siberianos, aunque no todos hayáis nacido aquí. Sus palabras fueron el mejor elogio que podía recibir. Después de la conferencia, los cuatro, Stepan, Hermina, yo y otro participante en nuestra aventura que había venido expresamente a la conferencia, nos fuimos a una pequeña recepción organizada por la universidad. Allí, con una copa de vino en la mano, recordamos no solo los horrores que habíamos vivido, sino también los momentos de unión, de ayuda mutua, de calidez humana en medio del infierno helado. ¿Sabéis qué es lo más sorprendente?, dijo Hermina. Todavía le tengo miedo al Baikal, pero al mismo tiempo siento un apego aún mayor que antes, como si hubiéramos pasado juntos por algo importante y nos hubiéramos acercado. Te entiendo, asintió Stepan. Es como las relaciones con una persona. A veces hay que pasar por una crisis juntos para conocerse de verdad. ¿Y tú, Marat?, preguntó Hermina. ¿Volverás al Baikal? Me quedé pensando. Me había hecho esa pregunta muchas veces en las últimas semanas. Sí, dije por fin. Volveré. No de inmediato, pero volveré. El Baikal es parte de mi vida, parte de mí. Y no puedo simplemente borrarlo por una experiencia, por muy terrible que haya sido. 2 meses después del accidente, volví a volar. Al principio, fueron rutas sencillas sobre tierra firme, lejos de grandes masas de agua. Luego, poco a poco, empecé a volar también sobre el agua, primero sobre pequeños lagos, luego sobre el Obi, el Yenisei. Y finalmente, 6 meses después de aquella fatídica noche, volví a estar a los mandos de un hidroavión que se dirigía al Baikal. Ya no era un Beriev B-103, sino un Twin Otter con flotadores, más moderno y fiable. A bordo viajaban 4 pasajeros, Stepan, Hermina, Timur y Verónica. Habían retomado sus investigaciones y me habían invitado a ser su piloto permanente. El día era claro y sin viento. El Baikal se extendía bajo nosotros como un enorme espejo, reflejando el cielo. Ningún indicio de tormenta, ningún presagio de desastre. Cuando nos acercamos al centro del lago, al mismo lugar donde hacía 6 meses habíamos luchado por nuestras vidas, sentí que el corazón empezaba a latir más rápido. Los recuerdos afloraron con renovada fuerza. El agua helada, las olas gigantescas, la lucha por cada bocanada de aire. ¿Estás bien?, preguntó Stepan al notar mi tensión. Sí, respondí respirando hondo. Simplemente. Recuerdos. A mí también, asintió. Pero ¿sabes qué? Nos hacen más fuertes. Cada vez que miro al Baikal, recuerdo no solo el horror de aquella noche, sino también que sobrevivimos, que vencimos. Tenía razón. Vencimos. No a la naturaleza, porque es imposible vencerla. Vencimos al miedo, a la desesperación, al deseo de rendirnos. Y esa victoria valió todas las pruebas. Reduje la altitud y dirigí el hidroavión hacia la superficie del lago. El contacto fue suave, perfecto. El agua nos acogió como a viejos conocidos. Bienvenido de nuevo, dijo Hermina mirándome con una sonrisa. Bienvenido de nuevo, se hicieron eco Timur y Verónica. Asentí, incapaz de pronunciar una palabra por el nudo que tenía en la garganta. En verdad, habíamos vuelto, no solo al Baikal, sino también a la vida de verdad, que se había vuelto aún más valiosa después de haber estado a punto de perderla. El Baikal se extendía a nuestro alrededor, majestuoso, hermoso y peligroso. No había cambiado, habíamos cambiado nosotros, y esos cambios nos habían hecho más fuertes, más sabios, más humanos. Era nuestra segunda oportunidad, y no íbamos a desaprovecharla. Ha pasado 1 año desde que el hidroavión Beriev B-103 se estrelló en medio del lago Baikal,
y 5 personas se vieron luchando por sobrevivir entre las olas embravecidas. Un año que ha cambiado a cada uno de nosotros tan profundamente que a veces me cuesta reconocerme en el espejo, no por fuera, sino por dentro. Nos reunimos en un pequeño restaurante a orillas del Baikal, los 5 supervivientes. Era nuestra tradición, que decidimos mantener anualmente, encontrarnos el día de nuestro segundo nacimiento, como lo llamábamos, el día en que casi morimos, pero en cambio empezamos una nueva vida. Stepan, a pesar de su edad, ya había cumplido 56 años, parecía más joven y enérgico que hace un año. Había dejado su puesto administrativo y había regresado al trabajo de campo, pasando la mayor parte del tiempo en el Baikal. Sus ojos brillaban con el mismo entusiasmo que hace 30 años, cuando comenzaba su carrera científica. Hermina se había recuperado por completo de su lesión en las costillas y había continuado su investigación en el campo de la hidrología. Pero ahora su enfoque era más interdisciplinario. Colaboraba con meteorólogos, climatólogos e incluso psicólogos, estudiando el impacto de las condiciones climáticas extremas no solo en el ecosistema del lago, sino también en las personas que viven cerca de él. Timur y Verónica estaban sentados uno al lado del otro, tomados de la mano. Se habían casado hacía 6 meses en una pequeña ceremonia a orillas del Baikal, a la que invitaron solo a sus amigos más cercanos, incluidos nosotros 3. Su proyecto conjunto para estudiar el impacto del cambio climático en el Baikal había recibido una beca de una fundación medioambiental internacional, y ahora dirigían a todo un equipo de jóvenes científicos. En cuanto a mí, seguí volando. Después de varios meses de terapia y una reincorporación gradual al trabajo, volví a ser piloto de hidroaviones, aunque ahora prefería modelos más modernos y fiables. Pero el cambio principal se produjo en mi actitud hacia la vida, hacia el riesgo, hacia la responsabilidad. Por nosotros, dijo Stepan, levantando su copa cuando nos acomodamos en la mesa con vistas al lago. Por esta segunda oportunidad. Por esta segunda oportunidad, respondimos al unísono, brindando. El Baikal se extendía ante nosotros, tranquilo, majestuoso, reflejando en los rayos del sol poniente todos los tonos del azul y el oro. Era difícil creer que era el mismo lago que, hacía un año, casi se había convertido en nuestra tumba. ¿Sabéis qué he comprendido este año?, dijo Timur, mirando el agua. El Baikal no es ni bueno ni malo, simplemente es. Somos nosotros, los humanos, quienes atribuimos cualidades humanas a la naturaleza, y ella simplemente sigue sus leyes, indiferente a nuestros deseos o temores. Sí, asintió Hermina. Pero precisamente eso es lo que la hace tan hermosa, y tan peligrosa, y tan valiosa, añadió Verónica. Cuando casi pierdes la vida, empiezas a apreciar cada momento, cada respiración, cada amanecer, cada sonrisa de la persona que amas. Miró a Timur con ternura, y él apretó su mano un poco más fuerte. ¿Y tú, Marat?, preguntó Stepan. ¿Qué ha cambiado para ti? Me quedé pensando. Durante este año, había reflexionado mucho sobre la vida, la muerte, el miedo, el coraje, sobre lo que significa ser humano frente a una naturaleza indiferente pero poderosa. He aprendido a respetar los límites, dije finalmente, los míos propios y los de la naturaleza. Antes pensaba que podía controlarlo todo, el avión, el tiempo, mi vida. Ahora sé que es una ilusión. Hay cosas que no podemos controlar, y eso es normal. Lo importante es saber adaptarse, no rendirse, trabajar juntos. Y confiar el uno en el otro, añadió Hermina. Todavía recuerdo cómo nos tomábamos de las manos en la balsa, compartiendo el último calor. Cómo apoyábamos a Verónica cuando estaba al límite. Cómo tú, Marat, nadaste hacia la balsa salvavidas, arriesgando tu vida por todos nosotros. Cualquiera de vosotros habría hecho lo mismo, dije, algo avergonzado. Puede que sí,
asintió Stepan. Pero el hecho es que sobrevivimos porque actuamos como un equipo, porque nos preocupamos los unos por los otros más que por nosotros mismos. Continuamos la cena, intercambiando noticias, planes para el futuro, recuerdos de lo vivido. La conversación fue ligera, a pesar de la seriedad del tema. Habíamos aprendido a hablar de aquella noche sin miedo ni dolor, no olvidándola, pero tampoco permitiendo que definiera nuestras vidas. Después de la cena, salimos a la orilla. El sol ya se había puesto, y sobre el Baikal se encendieron las primeras estrellas. El aire era fresco, pero no frío, típico del tiempo de septiembre. ¿Recordáis cómo soñábamos con el calor aquella noche?, dijo Verónica en voz baja, mirando el agua oscura. ¿Cómo parecía que nunca más volveríamos a calentarnos? Lo recuerdo, asentí. Y cómo cada ola parecía la última que íbamos a superar. Y ahora miradnos, sonrió Timur. Estamos aquí, vivos, sanos, haciendo planes para el futuro. Eso me recuerda a una vieja parábola, dijo Stepan, la de un hombre que le preguntó a un sabio: ¿qué es la vida? El sabio respondió: la vida es un río. A veces fluye tranquilamente, a veces burbujea en rápidos. A veces es ancho y profundo, a veces es poco profundo y estrecho, pero siempre avanza hacia el océano. Y la tarea del ser humano no es luchar contra el río, sino aprender a nadar en él, adaptándose a sus corrientes y recodos. Sabias palabras, asintió Hermina, y muy apropiadas para nuestra historia. Permanecimos en la orilla largo rato, contemplando las estrellas que se reflejaban en las oscuras aguas del Baikal. Cada uno absorto en sus propios pensamientos, pero aún así juntos, unidos por una experiencia común, imposible de compartir con quienes no estuvieron allí, aquella noche. Antes de despedirnos, acordamos un nuevo encuentro, no dentro de un año, sino antes. Timur y Verónica nos invitaron a la presentación de los resultados de su investigación, que tendría lugar en 3 meses. Stepan propuso una expedición conjunta al Baikal del Norte el verano siguiente. Hermina nos habló de una conferencia internacional sobre el cambio climático, donde presentaría un informe basado, en parte, en nuestra experiencia de supervivencia. La vida continuaba, repleta de nuevos proyectos, ideas y oportunidades. Y todo esto fue posible solo porque, hacía un año, en las heladas aguas del Baikal, no nos rendimos. Pocos días después de nuestro encuentro, me encontré de nuevo a los mandos del hidroavión, rumbo al centro del Baikal. Esta vez, mis pasajeros eran periodistas de una publicación de divulgación científica que preparaban un reportaje sobre el cambio climático y su impacto en el lago de agua dulce más grande del planeta. El tiempo era perfecto: cielo despejado, brisa suave, agua en calma. Pero sabía lo rápido que todo podía cambiar en el Baikal. Por eso, antes del despegue, había estudiado minuciosamente todos los partes meteorológicos, revisado el equipo de salvamento y ofrecido instrucciones detalladas a los pasajeros. Cuando llegamos al centro del lago, al mismo lugar donde un año antes había ocurrido el accidente, sentí un ligero escalofrío. No miedo, no. Más bien respeto. Respeto a las fuerzas de la naturaleza, a la fragilidad de la vida humana, a la importancia de cada decisión que tomamos. Estamos sobrevolando el punto donde, el año pasado, sufrió un accidente un hidroavión Beriev B-103. Dije por el micrófono. 5 personas, incluyéndome a mí, pasamos la noche en el Baikal en plena tormenta, con una temperatura del agua de 8 grados y olas de hasta 6 metros. Los periodistas se animaron, empezaron a disparar las cámaras y a hacer preguntas. Respondí a algunas, pero la mayoría las dejé para después. Ahora mi atención se centraba en pilotar. Aterrizamos sin problemas en una pequeña bahía donde los periodistas iban a tomar muestras de agua y grabar para su reportaje. Mientras ellos trabajaban, yo me senté en la orilla, contemplando el lago y reflexionando sobre cómo había cambiado mi vida en este año.
Antes volaba en automático, confiando en mi experiencia y técnica. Ahora, cada vuelo era una acción consciente, cada decisión, sopesada, cada riesgo, evaluado. Me había vuelto más prudente, pero no por miedo, sino por respeto a las fuerzas que pueden ser más poderosas que nosotros. También empecé a compartir mi experiencia con otros pilotos, especialmente con los que vuelan sobre el Baikal. Organicé varios seminarios sobre supervivencia en condiciones extremas y escribí un artículo para una revista profesional. Mi experiencia podría salvar vidas en el futuro, y este conocimiento daba sentido a todo lo que había pasado. Cuando los periodistas terminaron su trabajo y nos preparábamos para despegar, uno de ellos, un joven con ojos inteligentes, me preguntó: «Dígame, ¿no le da miedo volver a volar sobre el Baikal? ¿Después de todo lo que ha vivido?». Me quedé pensando un momento, contemplando la tranquila superficie del lago, que hacía un año casi se convierte en nuestra tumba. «Sabe», respondí finalmente, «el miedo es una reacción natural ante el peligro. Nos ayuda a ser cautelosos, a tomar las decisiones correctas, a respetar las fuerzas que pueden ser mayores que nosotros. Pero cuando el miedo paraliza, impide avanzar, se convierte en un enemigo. He aprendido a vivir con ese miedo, a convertirlo en mi aliado, no en mi carcelero». El periodista asintió, visiblemente impresionado por la respuesta, y tomó nota en su libreta. Despegamos sin problemas y pusimos rumbo a Irkutsk. Sobrevolando el centro del Baikal, miré una vez más hacia abajo, hacia la inmensa extensión de agua. En algún lugar allí, en las profundidades, yacía nuestro avión siniestrado. Un silencioso recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de la fuerza del espíritu humano. El Baikal nos dio una lección cruel, pero importante. Una lección de humildad ante la naturaleza. Una lección sobre la importancia de la ayuda mutua y el trabajo en equipo. Una lección sobre el valor de cada instante de la vida. Y aprendimos esta lección, cada uno a su manera, pero todos, profunda y para siempre. La vida continuaba, con nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevas lecciones. Pero ahora la afrontábamos con otra actitud, más consciente, más agradecida, más sabia. Sobrevivimos a la noche en el Baikal, y esa noche nos cambió para siempre.